que el cerebro funciona con descargas eléctricas corticales. Y esto genera unas ondas cerebrales que nosotros podemos medirlo en el electroencefalograma. Entonces va a haber aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva. Entonces, la epilepsia en el mundo, hay 10.5 millones de personas con epilepsia y los extremos de la vida son las edades donde más patología hay. En edades tempranas, por asfixia perinatal, por problemas durante el parto, problemas con el Apgar, etc. Y en las edades extremas, personas adultas mayores por stroke, por traumatismos, por tumores, infartos cerebrales que puedan originar epilepsia secundaria. En nuestro país, la población de 20 a 40 años, la primera causa, como hemos visto, neurocisticercosis. Entonces, ¿por qué se produce una crisis? Por un desbalance entre los canales de sodio y potasio. Para que haya una despolarización tiene que haber apertura de canales de sodio y para que haya repolarización, la apertura de los canales de potasio. Entonces, tenemos el axón, la hendidura presináptica, sináptica y postsináptica. Vamos a ver acá. Los principales neurotransmisores implicados son el GABA, el glutamato, principal excitatorio, y el principal inhibidor es el GABA. Entonces viene el sodio, hay apertura de los canales de sodio, se libera la vesícula y esta vesícula libera un neurotransmisor como glutamato, el cual se une a los receptores postsinápticos, ingresa el calcio también y acá intervienen los receptores GABA y los receptores NMDA. Entonces, ¿en qué condiciones se da que un paciente tenga convulsiones? Un paciente que tenga una predisposición a aumento de la actividad glutamatérgica y disminución de la actividad GABA. Entonces, esta es la fisiopatología, esta es una neurona que se produce la despolarización, hay apertura permanente de los canales de sodio, por tanto el paciente está descargando permanentemente, apertura de los canales de calcio, y luego para que se produzca la repolarización o una hiperpolarización debe haber el receptor NMDA y el receptor de potasio. Entonces, en la primera etapa va a intervenir el sodio y el calcio, y en la segunda etapa el potasio y el cloro. El cloro se une al receptor GABAérgico, por tanto produce la hiperpolarización. Entonces, una crisis, una aparición transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva, ya vimos, y epilepsia es 2 o más crisis no provocadas separadas por 24 horas. ¿Qué quiere decir no provocadas? Que no tenga fiebre, que no haya hipoglicemia, trastorno electrolítico, metabólico, que podría contribuir a una crisis o un problema alucinógeno, uso de drogas, etc. Entonces, una crisis no provocada y la probabilidad de que aparezcan más crisis durante 10 años es más o menos 60%. O puede ser una crisis más una lesión estructural, en este caso un tumor, lo que originaría que el paciente ya tenga una epilepsia. Entonces, epilepsia es 2 crisis separadas por más de 24 horas o una crisis con una lesión estructural. Entonces tenemos sintomática, lesiones más común, neurocisticercosis, como vimos ayer en la práctica, malformaciones vasculares o tumores cerebrales. Idiopática es cuando tenemos resonancias normales, lo único alterado es el electroencefalograma, puede haber un componente genético o no se sabe cuál es la causa. Entonces tenemos una epilepsia de ausencia infantil, juvenil, mioclónica o epilepsia tónico-clónico general. Y la criptogénica igual no conocemos la causa. Entonces, las convulsiones pueden ser focales, generalizadas o desconocidas y va a dar lugar a epilepsia de tipo focal, generalizada o combinada, ¿no? Y esto va a dar lugar a síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos son la combinación de todos estos tipos de crisis y la etiología puede ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunológica. Entonces, ayer vimos un paciente con epilepsia debido a una causa infecciosa, inmunológica, encefalitis autoinmune, epilepsia estructural, neurocisticercosis, por ejemplo.
Y las de inicio focal pueden ser con conciencia preservada o con conciencia alterada. Las de inicio generalizado siempre tienen la conciencia alterada y cuando no conocemos es desconocido. Y pueden ser motoras y no motoras. Motoras, típico tónico clónico, solo mioclónico. No motoras, por ejemplo, acá tenemos cognitivas, sensoriales y en las generalizadas ausencias típicas y atípicas. Las crisis pueden ser focales cuando una parte del cerebro descarga y produce actividad epiléptica, o generalizadas cuando ambos hemisferios están comprometidos, o desconocida cuando no conocemos cuál fue el foco epileptogénico. Veamos acá. Si ven el video y si escuchan. Sí, sí se escucha. Ya. He's definitely awake. Okay, honey. It's okay. It's okay. Entonces vemos un paciente con una crisis focal, motora, solo mueve el brazo el bebé, está despierto. Okay. Okay. Hey, hey. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ok. It's okay. Crisis motora tipo clónica. ¿Sí? Now he's like twitching. It's okay. Hey, can we call you back? He's having a seizure. Okay. 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 It's okay. It's okay. And his arm's like extended. Ahora veamos una crisis, entonces teoría focal y esta generalizada, y este es su electroencefalograma. In this example, the patient's seizure begins with a blank stare, which constitutes the complex partial component. Next, we see a brief verbal cry, while the arms and legs stiffen in the tonic phase. The patient's facial expression is a contorted grimace. Okay, you're okay. You're okay. The tonic phase lasts approximately 15 seconds, and then transitions to the rapid arm and leg jerking motions of the clonic phase. Clonus continues for 20 seconds, gradually calming as the patient makes gasping automatic movements with his mouth and throat. On the patient's EEG, the epileptiform activity starts in the frontal region. The activity spreads bilaterally, and the EEG is masked by muscle and movement artifact. Entonces tenemos, miren su electroencefalograma, cómo hay actividad epiléptica tipo punta, el paciente mejora y nuevamente. Puede haber un grito, la fase tónica, mire cómo estiran los brazos, miren su electroencefalograma alterado. You're okay. Are you okay? Y luego viene la fase clónica. You're okay. I strongly engage you, right? Generalmente la fase tónica dura 30 segundos, la clónica unos 60 segundos. Y el electro indica que la crisis va pasando. Una crisis no dura más de 90 segundos. Cuando pasa más de eso y el paciente no recupera la conciencia por más de 5 minutos, estamos hablando de un estatus epiléptico. Las de inicio focal entonces pueden ser con conciencia preservada o pueden ser con conciencia alterada. Entonces, la persona está consciente de su entorno y de sí mismo durante la crisis y acá no está consciente, ¿no? Entonces, las de inicio generalizado pueden ser motoras y no motoras. Motoras, la que hemos visto, tónico-clónica, clónica, solo tónica, mioclónica, atónica, espasmo epiléptico. No motoras, ausencias. Recuerden que la conciencia está alterada.
Tenemos acá una crisis generalizada motora. Penciling holes in it, and anyway, it makes all kinds of lines. What you guys do? The nurses are gonna be coming in. Hi. Not a problem. Se pone oxígeno porque hay hipoxia cerebral. He generally vomits after. He does, okay, yeah, okay. And he quite often uses bladder control. Okay. Aspirar secreciones para evitar la neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, es tónico clónico generalizado. Y esta es una crisis de ausencia. Van a mirar su electroencefalograma. Se le pide que cuente o hiperventile. Pasó la crisis. Dura pequeños segundos, ¿no? De desconexión, mirada perdida, muy común en niños. Empeora con hiperventilación, fotoestimulación. Generalizada, ausencia típica. Otro tipo de crisis clásica. Entonces ven el movimiento simétrico, pérdida de la conciencia, a veces hay un grito, ¿no? La fase tónica, la fase clónica. Esta es una crisis atónica, es pérdida del tono súbito. Este es un video de electroencefalograma. Vemos a la niña y cae la cabeza, ¿no? Entonces en su electroencefalograma vemos esta alteración que se llama puntas. Si no haría un video electroencefalograma, pasaría inadvertido. Nuevamente. Cae la cabeza. Crisis mioclónica, que son sobresaltos, una epilepsia mioclónica juvenil. Sobresaltos, ¿no? Normalmente la mioclonía es normal durante el sueño, pero si esta empeora, todos tenemos mioclonías, pero si esta empeora es más seguida, ahí sí hay que ver que es un problema. Puede ser una epilepsia mioclónica que aparece entre los 15 a 25 años. Espasmo epiléptico. Todos son generalizadas motoras, ¿no? Pequeños sobresaltos, pueden ser simétricos o asimétricos, que indican que el niño tenga un síndrome que se llama síndrome de West, que aparece desde los 6 meses hasta los 2 años. Ahora, los no epilépticos, otra vez una ausencia típica. Miren que le hacemos hiperventilar.
Y hay movimiento de parpadeos, automatismos, preserva el comportamiento, ¿no? Inicio y final brusco. Esta es una ausencia típica. Y puede haber una ausencia atípica. Why don't you just smile like you did when you first came in? Good girl. Good girl for me. Empieza. Good girl. Dice que puntas en el electroencefalograma. La niña tiene una crisis de ausencia. Cae la cabeza un poco. Yeah. Y después tiene un miedo a lo que ha pasado, ¿no? No es como la otra, es más despacio, tiene otros síntomas como caída de la cabeza, en cambio la ausencia típica es brusca. Hay también crisis de ausencia con mioclonía, un síndrome epilépticos infantiles. Ven el movimiento incontrolable tipo mioclónico. Desde inicio focal, entonces, los automatismos. Miren cómo, de acuerdo a dónde se descarga, puedo ver distintos tipos de crisis. Por ejemplo, la del brazo en el niño, movimiento permanente, puede haber un movimiento visual, facial, puede haber automatismos, puede haber problemas visuales, déjà vus, jamais vus, puede haber problemas sensoriales, crisis cognitivas, como alteración del lenguaje, afasia, alucinaciones, distorsiones de la percepción. Las alucinaciones pueden ser auditivas y visuales, y esto es porque el lóbulo temporal es el más epileptogénico. Y las emocionales, crisis de ansiedad, de miedo, de alegría o gelásticas. Entonces vemos acá, otra vez, focal motora con conciencia preservada. Entonces el movimiento tónico del brazo. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. I know. It's okay. Bend down like sick. It's okay. Okay. It's okay. 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 Hey, hey. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's all right, buddy. It's all right. Conciencia preservada, focal. Now it's Sí. like twitching. Ahora veamos la conciencia, focal con conciencia alterada. Miren su electroencefalograma. Movimiento involuntario, tipo automatismo. Cualquiera que lo viera pensaría que es un paciente psiquiátrico, pero es una crisis focal con conciencia alterada. Focal compleja también se llamaba antes, parcial compleja. Hey, Minji, you gotta stand back, okay? Crisis hipermotora se llama esta, del lóbulo frontal, donde el paciente está como inquieto en la noche, son predominantemente nocturnas, se mueve, se sienta, su electroencefalograma está alterado y el paciente está como agitado. Ven acá como el paciente se quiere sentar, se quiere mover. No se ve muy bien el video, un poco oscuro. Pero es una crisis hipermotora.
Estos automatismos, como el que vimos del paciente que daba los palmoteos. Focal bilateral, vamos a ver acá, una epilepsia focal pero continua. El movimiento permanente del brazo, es una crisis recurrente, periodos largos. Si bien la niña ahorita está dormida, pero es focal, es decir, con conciencia preservada. Ahora vamos a ver que despierta. Sigue el movimiento permanente, tipo clónico. Despierta y sigue el movimiento. Incluso ahí en la boca, ¿ven? Movimiento labial. Focal continuo. Y las no motoras o emocionales o sensoriales, como les decía, crisis olfativas, vestibulares, auditivas, que ven destellos de luces, múltiples lesiones occipitales o temporales, o cognitivas, disfasias, dislexias, déjà vus, alucinaciones, pensamiento forzado, discalculia. O las crisis autonómicas donde hay palpitaciones, taquicardia, sensación epigástrica, piloerección, urgencia urinaria, lagrimeo. Estas son inadvertidas, o sea, no se piensa que es un tipo de crisis convulsiva, ¿no? Es una crisis autonómica. Veamos una crisis emocional. Una niña que si no haría un video electroencefalograma probablemente no se diagnostique. La niña está tranquila, ahí empieza con su electro alterarse, empieza con crisis. Y ella quiere huir, quiere salir del lugar, ¿no? Está en una crisis de ansiedad, crisis de pánico, pero es de tipo epiléptica, no es de tipo psiquiátrica. Y luego va pasando y ella se tranquiliza. O las crisis gelásticas. Contá del 1 al 10. No, es Riz. Contá del 1 al 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasó? ¿No te acordás de nada? ¿No te acordás de nada? Sí, pero me reí. ¿Qué te reías? ¿Algo más? Sí, ¿Qué estabas haciendo? sí, hablo de comida. Bueno. ¿Qué es esto? Un vaso. Esto. Dulce, mermelada. Bueno. Esto. Control. ¿Seguís todavía con eso? Contá del 1 al 10. Contá del 1 al 10. ¿No podés? ¿Pasó? Entonces, crisis de risa, incontrolado, ¿no? Tenemos una película famosa con crisis gelástica. ¿Cuál es? Ganador del Oscar, el Joker. El Joker es una crisis gelástica. ¿Ok? Empeora en situaciones de estrés. Pueden tener cambios psiquiátricos como él tenía, no sé si han visto la película. Y puede haber lo contrario, una crisis de acrística, que es de llanto incontrolable, de placer, de enojo. En este caso es por una lesión hipotalámica, un amartoma talámico. O las crisis histéricas o pseudocrisis, cuando el paciente finge, es un síndrome conversivo, miren. Aparecen con movimientos sincrónicos, mordedura de manos, miren el movimiento de la cabeza nuevamente, miren ese movimiento tipo arqueado, empeoran con movimientos con factores emocionales, minutos u horas, no se muerden la lengua, no hay caídas traumáticas, no hay confusión positiva, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar una pseudocrisis de una crisis tónico-clónica donde tiene otras características. Muy bien. ¿Preguntas?
No, doctor, todo claro. Todo claro, ok. Entonces ya nos vemos mañana en la práctica y para el jueves les voy a pasar un caso clínico para que desarrollen. Y hacen la Ok, revisión doctor, del mañana a la caso. misma hora. Ok, Sí, mañana a la misma hora. Ok, doctor. No, mañana más temprano, consulta presencial. A las 8:30. 8 de la mañana está bien. Ok, doctor. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hasta mañana.